Muy buen día a todos. Le damos la bienvenida a este tercer encuentro del año del ciclo de charlas de la Comisión de Geotecnología e Informática, que hemos titulado Ciberseguridad Industrial para las Operaciones. Antes de comenzar, les damos algunas recomendaciones para el uso de esta plataforma de streaming. Para abrir la lista de asistentes y acceder al panel de preguntas y respuestas, pueden hacer clic en los botones que se encuentran ubicados en el ángulo inferior de su pantalla y ahí pueden volcar las preguntas que vayan teniendo que les surjan durante la disertación. Las preguntas van a ser respondidas una vez finalizada cada una de las presentaciones. Bueno. Vamos a dar inicio a este ciclo. Como todos sabemos, este ha sido un año donde los proyectos de digitalización se han multiplicado y esto también ha hecho necesario que se lleven adelante programas de ciberseguridad que permitan la implementación de contramedidas que brinden a las empresas industriales una operación más segura y estable de sus procesos e infraestructuras críticas. Muestra de su importancia quedó manifestada en mayo de este año, cuando Colonial Pipeline dijo en un comunicado que había cerrado sus 8.850 kilómetros de oleoducto que transportaban el 45% de los suministros de combustible de la costa este. Y eso lo realizó en un esfuerzo para poder contener un ataque a sus redes informáticas. Manifestó la empresa: en respuesta, hemos desconectado de manera proactiva algunos sistemas para contener dicha amenaza, que ha detenido temporalmente todas las operaciones de los oleoductos y ha afectado algunas de nuestras operaciones informáticas. Estas noticias, como muchas otras, nos dan muestra de la importancia que este tema cobra en la actualidad, y es por eso que la Comisión de Geotecnología e Informática lo ha incluido como parte de este ciclo de charlas que está llevando a lo largo del 2021. Bueno, vamos a tener dos charlas. La primera la va a iniciar el licenciado Walter Ariel Risi, y el título de la misma es Ciberseguridad Industrial en la Industria de Energía, el estado de la amenaza. Walter es licenciado en Informática en la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Administración, Gestión de la Calidad y Coaching, así como certificaciones en Gestión de la Calidad, Gestión de la Tecnología y Agilidad. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría de estrategia de tecnología, ingeniería de software y ciberseguridad. Actualmente se desempeña como socio de KPMG en el Departamento de Consultoría en Negocios y Tecnología para KPMG Argentina, así como líder global de ciberseguridad industrial de KPMG. Walter, te damos la bienvenida y te dejamos con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, siempre que me presentan parece que soy más importante de lo que realmente soy. Gracias por la presentación. Bueno, ¿pueden ver lo que estoy mostrando en mi pantalla? ¿Alguien me hace el favor de confirmar? Sí. Sí, Walter, se ve perfecto. Perfecto. Iniciamos cronómetro. Bueno, ante todo, muchas gracias IAPG, a todos los presentes por invitarme a dar la charla. Para mí, en particular, también compartirla con Pablo y Gerardo, que fueron colegas, clientes y amigos, es genial. Y la idea de esta primera parte es hablar, como decimos en el título, del estado de la amenaza. Lejos de querer sembrar temor o algo así, que es lo que muchas veces se nos dice cuando hablamos de ciberseguridad, la idea es sembrar un poco de conciencia de la seriedad y el tipo de cosas que están pasando en el ambiente que motivan que cosas como las que van a hablar Pablo y Gerardo, programas de ciberseguridad industrial, tengan mucho sentido. Entonces, antes de hablar más seriamente de la ciberseguridad industrial, vamos a ver un poco de qué es lo que está pasando y por qué se ha vuelto tan relevante el tema de la ciberseguridad ciberfísica, vamos a decirlo así, ciberseguridad del software embebido de algo físico. Tenemos que pensar de que cualquier cosa que tenga software es potencialmente vulnerable. Y lo que está pasando hoy en día es que todo tiene software. Vamos a hablar después de lo industrial, pero vamos a cosas un poco más mundanas. Las cámaras de seguridad tienen software, ¿sí? Hay bombas de insulina que tienen software y además se pueden controlar por Bluetooth. Por supuesto, los dispositivos de control industrial tienen software y hay algunos que se pueden conectar a Internet
Los autos y vehículos en general tienen software y algunos están conectados y cosas tan mundanas como juguetes tienen software adentro. Si tiene software, es potencialmente vulnerable. El software lo que tiene es que es maleable. Entonces, si yo tengo algo que tiene software y ese software me da alguna posibilidad de modificarse, entonces hay una posibilidad de que yo modifique el comportamiento de ese software para que ese dispositivo haga algo diferente a lo que fue pensado. Y si ese software además está conectado a Internet de alguna manera o está conectado por Bluetooth de alguna manera, yo puedo llegar a hacer algo todavía más diferente a lo que se le había pensado. Entonces, decimos que el mundo del software nos abre un montón de oportunidades, pero también nos abre un mundo de cosas que tenemos que empezar a controlar y de las cuales nos tenemos que empezar a resguardar. Y para dar un ejemplo de al extremo a dónde puede llegar, les quiero mostrar esto. ¿Alguno se imagina, quiere levantar la mano y decirme qué le parece que es esto? Bueno, no sé si tienen permiso tampoco para levantar, pero les voy a decir qué es esto. Esto es un test de embarazo digital, existen test de embarazos digitales, que alguien hackeó para que juegue al Doom. Esto que ven acá es un juego que hace un tiempo era muy popular, es un juego de disparos básicamente, que como lo que tenía era un sabor de Linux, esa bomba de embarazo, alguien dijo seguramente, perdón, esa bomba de insulina y test de embarazo se me mezcló. Ese test de embarazo lo modificó para jugar al Doom. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier cosa que tiene el software adentro tiene la posibilidad de ser modificada para hacer algo distinto. Y sobre todo, si eso está accesible a Internet, aún más. Entonces, esto que va más en el tono de lo gracioso y lo pintoresco, ¿cómo afecta a nuestro mundo industrial? Si vemos un poco la evolución de lo que son los sistemas de control, tenemos varias etapas en este gráfico que les muestro, pero básicamente dos, hacia los 80, principios de los 90 en general, el mundo de OT, o sea, la tecnología industrial, los PLC, los SCADA, los DCS, estaban en general físicamente separados de los sistemas de TI. Mundos completamente distintos, manejados por gente con formaciones completamente distintos. ¿Sí? Hacia los 90 empezamos a tener conexión o interacción entre los dos mundos, especialmente con ERPs que podían comunicarse con los sistemas de control también, pero en general con protocolos y formas de trabajo suficientemente oscuras, o sea, suficientemente propietarias, como para que no fuera un problema. El tema es que hoy en día, desde los 2000 y hasta esta parte, lo que ha pasado es que las tecnologías que estamos usando también para los sistemas industriales son las mismas tecnologías que usamos para OT o tenemos mayor nivel de interacción. Por decirles algo, una consola de ingeniería o una consola de monitoreo de un sistema industrial típicamente está en un sistema operativo normal. Por más que algunos dispositivos vengan con hardware específico, en general, uno se siente en una computadora que tiene Windows, ¿sí? Y ahí tiene un software que le permite o modificar el programa que tiene en un PLC o monitorear una operación. Entonces, en el momento en que yo empiezo a manejarme en un mundo de software conocido y al momento en que esas PCs o esos dispositivos empiecen a estar de alguna manera conectados a Internet, ¿sí? Todo ese riesgo, ese potencial de cosas inesperadas que yo tenía en el mundo de IT empieza también a afectar el mundo de OT. Y si quieren condimentarlo un poco más, hay otros elementos que figuran en el mundo industrial, más allá de los dispositivos de control propiamente dichos, que también empiezan a estar vulnerables en esta misma línea. Por ejemplo, cámaras de seguridad, sensores conectados a Internet, que puede estar incluso en una red separada, pero monitorear mi operación. Todo ese tipo de cosas tienen software y además están conectadas, representando entonces algo que potencialmente tiene un riesgo de ser vulnerado, modificado para que se comporte distinto y en forma potencialmente nociva. Por esa razón, todo esto que les conté al principio, que era más cómodo, es relevante en nuestro mundo industrial. Y yendo a casos un poco más concretos de por qué esto realmente es importante, no es una cosa fantasiosa ni es algo para sembrar el miedo, como contaban cuando hicimos la introducción, ¿sí? Hace poco tuvimos un caso bastante renombrado, que está lejos de ser el primer caso. Lo que pasa es que sucede en un momento y en un lugar que hace que tome potencialmente, que tome mucha fuerza, ¿sí? Y es el caso de Colonial Pipeline, ¿sí? Colonial es responsable de la distribución de combustible en una gran parte de la zona oeste de Estados Unidos, no sé exactamente cuánto, pero es un distribuidor muy importante, ¿sí? Y se ve atacado por un ataque de ransomware. Ransomware, después voy a profundizar un poco más, pero es un tipo de software malicioso muy nocivo y muy serio que lo que hace es encriptarme o cifrarme, básicamente me deja inaccesibles un montón de los archivos
¿sí? de la infraestructura que yo ataque. ¿Sí? Ese ataque entra a Haití, ¿sí? Y como decía antes, como la infraestructura de Haití y OT no necesariamente está separada, ¿sí? Sino que hay puntos de contacto que pueden estar controlados o no, ¿sí? En un momento empiezan a afectar las operaciones. No es que el ataque afectó a las operaciones, sino que se vio, no es que el ataque directamente frenó un proceso industrial, eso no sucedió, pero como decía al principio, lo que pasó es que cuando se vio que el ataque tenía potencial de afectar el área de OT, lo que hicieron fue desconectar las operaciones teniendo el impacto que mencionamos un poco antes, ¿sí? ¿Cómo pasó esto? Aparentemente el ataque arrancó en abril. Lo que estamos viendo cada vez más es que, a diferencia de ataques de virus o de software malicioso que sucedía hace un tiempo atrás, que eran casi accidentales, uno conectaba un pendrive infectado y algo le pasaba, esto fue un ataque hecho por alguien que se preparó para hacerlo. O sea, en abril alguien hizo una operación previa para obtener un usuario con password, ¿sí? Que le permitiera inyectar este software malicioso, ¿sí? Lo que hacen esta nueva generación de software malicioso, y especialmente este tipo de ataques que están dirigidos, no solamente me encriptan los datos para que no los pueda usar y me frenan la operación, sino que además lo que hacen los atacantes es me amenazan con difundirlos públicamente. Me dicen, si no pagas, no solamente los voy a destruir, sino que los vas a tener que ir a buscar a fuentes públicas porque los vamos a difundir. Y depende de la confidencialidad de los datos, de la sensibilidad, eso puede ser muy serio, sobre todo en una compañía regulada. Eh, lo que terminó sucediendo, ¿sí? Es que el cierre de operaciones ocasionó falta de combustible, que llevó en definitiva a largas filas, pánico, incluso algunos despachos de combustible empezaron a especular con los precios. Sobre todo en un lugar, imagínense costa este Estados Unidos, que no está acostumbrado a que suceden este tipo de cosas, ¿sí? Y la operación completa, o sea, volvió a la normalidad como 5 días después. Durante todo ese tiempo se vivió un pánico bastante importante. Además coincidió con un momento de vacaciones en Estados Unidos en las cuales la gente se movía, con lo cual sucedieron todo tipo de cosas, desde colas largas, gente que iba con bidones para acumular combustible. La verdad que causó un revuelo bastante importante. La parte interesante, más allá del daño colateral de haber frenado la operación por varios días, Colonial decidió pagar el ransom, decidió pagar el rescate, que fueron alrededor de $5 millones en Bitcoin. Lo cómico es que después se devaluó, con lo cual pagaron más plata de la que podrían haber pagado unos días después, ¿sí? Y lo que les dieron a cambio es una herramienta para desencriptar los datos, o sea, recuperar los datos que finalmente no la usaron. ¿Por qué? Porque era muy lenta. Con lo cual pagaron y ni siquiera les sirvió. Tuvieron que ir a buscar los backups, ¿sí? Y lo más interesante, lo que es también interesante eso es quién estaba detrás. El que estaba detrás, aparentemente, es un grupo, decimos de habla rusa porque no tenemos certeza para poder aseverar de que son rusos. Son de habla rusa, pero no sabemos si son rusos, que se llama DarkSide. Y lo interesante de DarkSide es que DarkSide no solamente creó ese software, sino que DarkSide lo provee como un producto. O sea, vamos a decir algo así. Walter Rizzi decide cambiar de rubro y en vez de dedicarse a la consultoría se quiere dedicar al hacking con propósito, le compra a DarkSide su software, ¿sí? Y lanza un ataque. Y después se lleva la plata y DarkSide se llevó la plata por el software que desarrolló. Y no frena solamente ahí, sino que DarkSide tiene hasta un hotline, tiene una línea telefónica a la cual uno puede llamar y consultar para que lo asesoren sobre cómo lanzar su ataque. Es una cosa realmente increíble, pero sucede así. Generalmente estos grupos se refugian en huecos legales de los países en donde operan, pero la cuestión es que están operando. E incluso, si bien originalmente se atribuyó este ataque a este grupo de DarkSide, aparentemente pudo haber sido un socio, alguien que usó el software de DarkSide y no directamente. Esto me lleva a otro tema importante, que este tipo de cosas son muy, muy difíciles de trazar quién realmente está detrás. Y como es difícil de trazarlo, no es como quizás un criminal normal que lo pongo en la cárcel, sino que es una red de grupos que está detrás, hace que esto sea especialmente preocupante, ¿sí? Eh, y como para ver el revuelo que causó este ataque, el director del FBI, Christopher Wray, lo comparó con los ataques del 9/11. No solamente este ataque, sino acumulando otro tipo de ciberataques que venían especialmente desde Rusia. Con lo cual esto tomó un revuelo importante. Lo cual está sumado a un ataque previo, que si bien no es en la industria del gas, sí es un ataque industrial, del cual quizás escucharon, que se fue a una planta de potabilización en Oldsmar, en Florida. ¿Sí? Básicamente, ¿qué hizo el atacante en este otro caso? Cambió el nivel de hidróxido de sodio a 11.100 partes por millón, cuando normal es 100 partes por millón. Con lo cual, si esto hubiera progresado, hubiera causado un daño importante en la salud de un montón de gente. El hidróxido de sodio, seguramente hay muchos
debe haber ingenieros químicos en el público, pero es lo que los no químicos entendemos por soda cáustica, con lo cual es algo bastante importante, ¿sí? ¿Cómo lo hizo en ese caso? Lo que hizo fue mediante un software de acceso remoto, como el que usamos nosotros a veces, ahora que estamos trabajando en remoto para acceder a una computadora que no tenemos en nuestro lugar de trabajo, sino el que tenemos en la oficina, se infiltró y lo que empezó es a trabajar en la consola de un operador para modificar ciertos parámetros. Lo que pasó, por suerte, el operador de turno de ese momento, o sea, quien estaba efectivamente físicamente en la planta, vio que el mouse se estaba moviendo solo y que estaba tocando parámetros críticos, levantó la alarma y el tema se terminó enseguida y restableció los parámetros normales, ¿sí? Lo interesante de esto también, yo les contaba que en el caso anterior, el ataque que sucedió en mayo arrancó en abril. Lo que se vio acá, que si bien todavía no está corroborado del todo, pero se está haciendo el estudio, es que un contratista que le brinda servicios a varias plantas potabilizadoras tenía su sitio web comprometido. ¿Qué significa? Tenía una alteración, obviamente no deseada, de su sitio web, tenía un hackeo, ¿sí? Que le permitía extraer información de los visitantes, con lo cual se sospecha que se atacó primero un contratista para poder obtener información sobre los usuarios de la planta potabilizadora y después poder hacer algún tipo de maniobra para obtener ese usuario, ¿sí? A diferencia del caso de Colonial, en Colonial el ataque fue un ataque puramente económico, o sea, DarkSide o el socio de DarkSide meramente querían la plata, ¿sí? No tenían ningún propósito político. Este ataque se sospecha que tenía también un propósito político. Y ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de ataques y la motivación que hay detrás y cómo eso influye. Y a esos que conté le podemos sumar varios casos famosos, ¿sí? En 2010 creo que fue uno de los casos más famosos, que es considerado el primer acto de ciberguerra. Se descubre en plantas en Natanz, que es una zona de Irán, un software extremadamente sofisticado, se estima que es un trabajo de 10 personas por varios meses, que lo que hacía era desestabilizar básicamente estos aparatos de acá, que se usan para refinar uranio, lo que se busca, que los desestabiliza de una manera que son centrífugas de uranio. No conozco en detalle cómo funcionan, pero lo que hacía es desestabilizarlas y romperlas, y lo que se buscaba es causar un daño económico al programa nuclear iraní, ¿sí? Que hasta un cierto punto se pudo hacer. Se sospecha que detrás de ese ataque estaban el gobierno de Israel y Estados Unidos trabajando en conjunto, obviamente cosas muy difíciles de probar, meras especulaciones. En el 2012, 35.000 computadoras de Severanco fueron wipeouts, borradas por completo, ¿sí? En 2015 hubo dos ataques a Ucrania, supuestamente el gobierno ruso, de vuelta muy difíciles de probar. Entraron a través de un proveedor, también atacaron, vulneraron un proveedor y de ahí llegaron a la red de control con un software también específicamente diseñado para eso que dejó a Ucrania varias horas sin luz. En el 2019 se descubre en una planta de Arabia Saudita un software específico también, ¿sí? O sea, con mucha cabeza metida, que tenía la posibilidad de alterar los sistemas de safety y llevar la planta a un estado inseguro. Fue detectado a tiempo, con lo cual no ocurrió nada, pero realmente podría haber ocurrido algo serio, ¿sí? Y bueno, más recientemente el grupo Enel, que es el que está detrás de Edesur, ¿sí? Fue atacado por un ransomware que tuvo mucho impacto, de hecho tuvo impacto en Argentina también. La característica interesante es que ese ransomware, aparte de hacer lo que hacen todos los ransomware que ya conté, tenía una funcionalidad especial que le permitía también apagar procesos industriales. Con lo cual se sospecha que están habiendo grupos que están trabajando en el desarrollo de estas amenazas específicas. ¿Cómo sucede esto? Yo los casos que conté suenan que son cosas muy sofisticadas, que hay un ataque de un grupo ruso, ¿sí? Pero la verdad es que estas cosas pueden suceder de manera mucho más cotidiana. No todos los ataques son dirigidos y tan sofisticados, sino que simplemente con introducir un dispositivo infectado yo puedo caer víctima de un ataque accidental, no necesariamente un ataque perpetrado por un sofisticado. Entonces, vamos a suponer un caso. Pablo, todos los nombres son gente de mi equipo, no es ningún Pablo de la audiencia. Necesita descargar los trenes de producción desde una estación de operación para verlos en una PC corporativa. ¿Sí? En vez de usar un USB, un pendrive que le da la empresa, usa uno propio porque estaba apurado, porque lo tenía a mano. ¿Sí? La estación de trabajo, la estación de operación no tenía un antivirus actualizado, no detecta que el USB está infectado, o la estación de trabajo se infecta y las PCs en la misma red también con ese ransomware. Entonces, este tipo de escenarios comunes no necesitan a un espionaje, un espía informático detrás. De la misma manera, otro escenario común, ¿sí? Eric está trabajando en un problema técnico en el sistema de escala de yacimiento, ¿sí?
Resulta que las conexiones remotas a la red de control están limitadas y necesita muchas autorizaciones. Y dice, si voy por el procedimiento formal, no termino más. Entonces, ¿qué hace? Se instala un modem 3G directamente, ¿sí? Y habilita una conexión remota al soporte técnico para que entren, ¿sí? Mediante algún software de uso común. Le dice, habla con el soporte técnico, le dice, despreocupate, vamos por izquierda, lo hacemos de esta manera. Y mientras él hace eso, algún atacante remoto robot, o sea, algún software que esté escaneando computadoras controladas, descubre que hay un acceso remoto y si ese acceso remoto tiene vulnerabilidades, ¿sí? Puede empezar a hacer su trabajo. En general se entra por un apunte y se empieza a trabajar por ese lugar. Con lo cual, no es que necesito tener a alguien que está planeando un ataque sofisticado contra mí, sino también puedo caer víctima de un ataque ocasional. Los ataques en general a los que nos estamos enfrentando, por un lado, el más común, o más que el más común, el que más renombre está tomando y el que yo personalmente y profesionalmente creo que es del que más vamos a ver, es el ataque de ransomware. Es un ataque especialmente nocivo, que es el que atacó a Colonial. Básicamente me infecta los datos, me encripta los datos y me los hace inaccesibles, excepto que pague una cantidad de plata enorme. Y en los casos más sofisticados, lo que se está haciendo es también se toman los datos y se amenaza con liberarlos. La parte interesante y que sí que preocupa el ransomware es los primeros ransomware se les decía spray and pray, o sea, hago como un spray, lo lanzo al mercado, por decirlo entre comillas, y espero que alguien caiga. Ataques como el de Colonial en general son dirigidos a víctimas que tienen poder de pago. O sea, dicho de otra manera, el negocio del ransomware, el negocio oscuro del ransomware está más sofisticado y hace un targeting, hace una segmentación de mercado y apunta a víctimas específicas. De hecho, si uno paga, lejos de liberarse de la amenaza, lo que uno se termina volviendo es, a los ojos de los cibercriminales, como alguien que paga, un buen cliente, ¿sí? Ingeniería social y ataques de phishing dirigido, esto es que alguien se haga pasar por otra persona para hacerme ejecutar algo, para que le dé un password, o un mail fraudulento que trata de convencerme que ejecute algo, siguen siendo cosas muy comunes y generalmente son la vía previa para la inyección de un ransomware. Me envían un mail que tiene algo para ejecutar, lo inyecto y eso empieza a hacer que ese software malicioso empiece a trabajar. Ataques de malware, o sea, de otros tipos de software malicioso, aparte del ransomware específicos para OT, como les conté el caso de Stuxnet, o hay varios más, por ejemplo Black Energy, que fue el que afectó a la red eléctrica de Ucrania, ¿sí? Y lo que vamos a estar viendo posiblemente cada vez más, esto es más sofisticado, es afectaciones al firmware de los dispositivos que compramos. Nosotros hoy en día, el software que utilizamos, ya sea en el mundo industrial o cualquier software que usamos, está compuesto por piezas que vinieron de varios lugares. O sea, ya no pasa que en una sola empresa el software lo construyó toda la empresa, sino que integra piezas de varios lugares. Y mismo los equipos que nosotros tenemos tienen piezas de varios lugares. Entonces, la verdad que yo puedo abrir un dispositivo industrial, un PLC, y las piezas que tiene dentro vinieron de diferentes partes del mundo. Entonces, lo que vamos a empezar a ver más es firmware comprometidos, o sea, componentes de software que fueron diseñados con un compromiso o que en la cadena de abastecimiento del software, o sea, desde que yo estoy desarrollando mi software, estoy integrando un software de un tercero, alguien ataque esa cadena y me inyecta una versión afectada de ese software. Estamos hablando de cosas más sofisticadas, pero que en este mundo de que todo tiene software vamos a empezar a ver más. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Sí? Generalmente vienen de cuatro fuentes distintas. ¿Sí? Hay una, como el caso de Darkseid que les conté, que son meramente criminales con habilidades tecnológicas. ¿Sí? Buscan plata a través de una acción fraudulenta. Otra muy común y que hemos visto bastante en Argentina y es muy peligrosa es el interno. Alguien que por alguna cuestión está disconforme, ¿sí? Tiene un cierto nivel de habilidad técnica, consigue algún tipo de virus informático, ransomware, lo que sea, y lo inyecta meramente para causar daño. Realmente es alguien disconforme, ¿sí? Lo complicado de esta persona es que tiene un conocimiento interno especial, con lo cual sabe dónde meterse. Hacktivismo, ahora no se están escuchando tantos casos, pero hace unos 2 o 3 años se escuchaban muchos. Hacktivismo son grupos ideológicos que hacen ataques meramente por ideología. Un caso de estos es el famoso Anonymous, los que tienen la máscara de Guy Fawkes, el complot de la pólvora, es un personaje inglés muy conocido. También aparece en la película, la máscara aparece en la película B de Vendetta, que tienen una ideología política. Lo peligroso de los activistas es que atacan por ideología, con lo cual a veces son impredecibles, ¿sí? Uno hace algo que va en contra de su ideología y puede ser víctima de un ataque. Y lo más Walter, peligroso, nos quedan sí, 5 minutos. sí, sí lo sé, tengo mi cronómetro, ¿eh? Quédate Dale. tranqui que lo tengo, ya estoy terminando. Eh,
Y los 2 minutos más y abrimos a preguntas. Y lo que más está surgiendo ahora y que es muy difícil también de realmente atribuir, pero se sabe que sucede, es el patrocinado por estados. Se sabe que hay muchos países, ¿sí?, que tienen efectivamente grupos destinados a perpetrar este tipo de ataques. El ransomware es preocupante, especialmente y ligeramente de todas formas del malware, porque tiene una característica, ¿sí? No necesariamente uno tiene que saber mucho para lanzar un ataque, ¿sí? Sino que si un grupo lo desarrolla y otro grupo lo puede utilizar, como es el caso de ahora que les conté, entonces quien no tenga mucho conocimiento puede lanzar un ataque también. Por otro lado, ese software, como todo software, se puede ir mejorando, con lo cual alguien desarrolla un grupo, un software malicioso y otro lo mejora, puede ser relativamente incontrolable porque tiene, como los virus informáticos, una capacidad de reproducirse, con lo cual no sé realmente a dónde llega. En el caso de DarkSide no querían afectar la red Colonial, no estaba en el objetivo afectar la red de OT, pero la terminaron afectando porque se salió de control y es muy difícil en general encontrarle quiénes están detrás. Uno puede atribuir, tener una idea, pero no puede tener certezas de estas cosas. Y por otro lado, estas cosas están evolucionando. Si acá puse una foto, un paper de KPMG, si uno quiere profundizar, lo puede ver. En general, los delincuentes ahora buscan víctimas con alta probabilidad de poder de pago, ¿sí? No solamente divulgan los datos, sino como les conté, perdón, encriptan, sino los divulgan, ¿sí? En general, los ataques empiezan a ser cada vez más avanzados, esto es, hay un estudio previo antes de lanzar, quizás me infectan meses antes de que yo me dé cuenta que estoy infectado, ¿sí? Y ya hay indicios de, como dije previamente, malware que hacer, que es ransomware y además afecta el proceso industrial. Para complicarlo un poco más, hay una comunicación del gobierno de Estados Unidos que recomienda fuertemente no pagar los rescates porque los ve como una forma de financiamiento al terrorismo informático y hasta sugiere que puede haber sanciones del gobierno si uno paga y lo que pide es, si, antes de pagar tenés que pedir permiso al Departamento del Tesoro y podría decirte que no, ¿sí? E incluso también incita que no lo hagas a través de terceros como una aseguradora porque estás financiando el terrorismo. Para ir cerrando, y esto acá le voy a pasar ya la pauta a mis compañeros, temas importantes para protegernos, hay que entender los activos que tengo y el impacto, saber qué cosas son las que tengo que proteger en particular, tener mis políticas y procedimientos para protegerme, entrenar y concientizar, entender que esto es realmente un tema importante, por supuesto hacer las remediaciones técnicas, actualización de parches, sistemas operativos, reglas de firewall, segmentación de las redes, ¿sí? Y muy importante también tener un mecanismo por si me sucede. Y esto que les conté acá, hay que trabajarlo dentro de la organización y de las terceras partes. Si uno está muy protegido por dentro, pero trabaja con proveedores que están muy flojos en temas de ciberseguridad, un atacante sofisticado sabe por dónde entrar, va a entrar por la vía más vulnerable. Y en ese sentido, y ya terminando, algo que siempre aporta y está bueno, que nosotros no hemos probado, es hacer como una especie de juego de rol, como un elige tu propia aventura, si alguno lo llevó a jugar, que simulando si me pasa un ataque, ¿qué tengo que hacer? Haciendo un ataque de ese estilo, haciendo una simulación de este estilo, surgen un montón de cosas, incluso no técnicas. Por ejemplo, si tengo que hablar con el sindicato, con la prensa, con la policía, que uno quizás no se pone a pensar cuando piensa solamente en lo técnico. Es un ejercicio que lleva poco tiempo, ayuda a concientizar, que yo descubrí un montón de cosas que quizás no se me ocurrían y en el peor de los casos se me van a ocurrir recién el día que me pase. Dicho esto, me quedan unos 2 minutos creo que para preguntas, si se bien la cuenta. Estoy abierto, ¿sí? Y después, bueno, muchas gracias por todo y se lo voy a pasar a Pablo y a Gerardo que van a continuar con este tema que es súper apasionante. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, bueno, Walter, muchas gracias Dale. por tu presentación, súper apasionante. Yo soy una fanática de estos temas, pero bueno, me quedé muy preocupada. Sí, no es para, Viste que como decía un jefe mío, es para ocuparse, no es para preocuparse. ocuparse, Si es sí, por eso, estamos enfrentados a todo tipo de sí. fraudes. Hay otros. Estos simplemente son unos y hay formas para cuidarse. Simplemente hay que tenerlo presente de que es importante, ¿sí? Bueno, a ver, algunas preguntas que surgen. Dale. Eh, si esto es tan serio realmente, ¿por qué no vemos accidentes industriales o ataques así por ciberataques tan frecuentemente? Ciberataques de ransomware se ven muchos, ¿sí? Nosotros como KPMG hemos visto varios y nos han tocado atender y ayudar a responder ataques. ¿Por qué no se ven ataques industriales más fuertes? Uno tiene que pensar
en la cabeza del atacante el costo-beneficio, ¿sí? Para un ciberatacante que tiene el Claro, tiempo, también. la cabeza y los medios para desarrollar un ataque, ¿qué le conviene más? ¿Le conviene provocar un accidente industrial o le conviene que lo que va a hacer posiblemente es, no le va a dar ningún beneficio económico, solamente disrupción? ¿O le conviene lanzar un ataque de ransomware por el cual puede después recuperar los datos y obtener plata? Es más, y después volver a lanzarlo a sí mismo y volverla a cobrar. Entonces, desde un punto de vista del negocio de la ciberseguridad, eh, está ese tema. Y el otro tema también es, uno podría decir, bueno, pero a nivel países, si hay ciberejércitos que nadie los afirma, pero que los hay, ¿por qué no lanzan ataques? Porque básicamente también está esta situación de tensión. Se usa el ejemplo de la Guerra Fría. En la Guerra Fría ambos tenían la posibilidad de causar desmán, pero ninguno lo Ujú. hacía, estaban como en constante tensión. Si yo, siendo un país, lanzo un ataque muy nocivo a otro país, eh, si se sospecha que soy yo, podría ser víctima de represalias, con lo cual siempre también se mide eso. Pero sobre todo es el primer tema. Si hay mucho de lo económico que conviene más un ataque de otro estilo que un ataque que cause un incendio, por ejemplo. ¿Sí? Pero Mm. sí que me frene mi planta posiblemente, o que me haga perder visibilidad de la planta más que frenarla. ¿Sí? Realmente los sistemas de safety me van a prevenir de que explote la planta, pero capaz que pierdo visibilidad, entonces en definitiva también tengo que frenarla por un tema de precaución, que es lo que hizo Colonial. ¿Sí? Oh, exacto. ¿Podríamos tener algún caso de estos en Argentina que sea serio? Sí, tranquilamente. ¿Sí? Lo que le pasó a Colonial, las formas en que le pasó a Colonial, que le pasó a Oldsmar, no son, más allá del interés de que había en esos lugares en particular, no son cosas que no podrían pasar acá. De hecho, hubo ataques en otras compañías, quizás no de oil and gas, pero sí cercanas, que entraron por mecanismos por los cuales perfectamente podrían llegar a alguna de las empresas de oil and gas conocidas, con lo cual tranquilamente podría suceder. Sí, Después, que imagino, la empresa está protegida, ¿no? sí, imagino que el tema de los sistemas eléctricos, o todo eso que antes también eran importante la seguridad física, se vuelve importante este tema, ¿no? Por lo que En es este sistemas caso. eléctricos, tal cual, tal cual. Ujú. Incluso está la fantasía, entre comillas, de que, bueno, me atacan y comento sin decir nombres, hablando con una distribuidora, no de las más grandes, alguien dijo, bueno, de último operamos manualmente. Y lo que dijo la persona es, che, la gente que operaba manualmente en los 90 se jubiló, se retiró o la sacamos en una de las tantas tareas de eficientización que hicimos, con lo cual, si tomamos los sistemas de control actuales, no podemos volver a operar manualmente como operaríamos hace 20 años atrás, con lo cual Claro, definitivamente es un tema. está bien. Bien, a ver, te transmito acá una persona, Lucas. Dice muy clara la presentación. Dice, ¿qué tipo de preparación recomendás para personas que quieren dedicarse a la ciberseguridad OT? Buenísimo. Primero, y ahí también le voy a dejar a Pablo y a Gerardo que hicieron todo este camino, que después lo cuenten al final. Tenés que tener una formación en ciberseguridad tradicional y una formación en OT también. Ok. Hay dos caminos. Si sos alguien que viene de ingeniería, la parte de OT la conoces, lo que tenés que conocer es un poco más de redes informáticas y seguridad. Entonces, si vos sos un ingeniero electrónico que trabajó en operaciones y ya conoce la parte de informática, de electrónica de control, conoce cómo opera un PLC, una red SCADA, un DCS, bueno, los dispositivos de turno, te conviene hacer, puede ser un diplomado, más alguna certificación en la parte de ciberseguridad para entender más lo que es la interacción con la red IT y el entendimiento de las amenazas de la red IT. También hay certificaciones específicas de ciberseguridad industrial, que son las de la ISA, ¿sí? La International Society for Automation, ¿sí? Que tienen varios niveles, ¿sí? Todas basadas en la norma ISA 99, que es la norma de ciberseguridad industrial, en la cual Pablo y Gerardo son súper expertos. Entonces, en general, te conviene ir por ese lado. Si venís por el lado de IT, o sea, si sos alguien de ciberseguridad, lo que tenés que empezar a conocer es del otro lado. Entonces ahí, por ejemplo, entender la ley C99 es un buen camino, y si querés ir un poco más, una cosa interesante que lo ha hecho alguien de mi equipo es, por ejemplo, hacer algún posgrado o algún estudio en sistemas embebidos o sistemas de control que te dé la parte que no viene. Lo lindo y lo desafiante de este mundo es que une dos áreas de estudio que hasta ahora estuvieron bastante separadas y bueno, vengas de donde vengas, tenés que hacer el puente. Pero a ver, Bien, bueno, bien. Bueno, la última pregunta dice Walter, ¿cómo ves a Argentina posicionada en cuanto a nivel de ciberseguridad en la industria con respecto a otros países del mundo o la región, si es que existe esa especie de ranking? ¿me escuchan? Porque no escucho nada.
Ahí está, sí, perdón, se había perdido. Sí, lo Ah, creí que tenemos me había perdido. conectado y entré en pánico, como... Sí, sí. No, yo veía que no te veía. No, te repito la pregunta, que sería la última pregunta. Dice, Dale, perfecto. ¿cómo ves posicionada la Argentina en cuanto a nivel de ciberseguridad en la industria respecto a otros países del mundo o la región, si es que existe este ranking? Eh, no conozco un ranking oficial, quizás hay alguno, yo no lo conozco. Eh, yo creo que la Argentina, te voy a hablar desde dos lugares. Desde un punto de vista de empresas específicas, ¿sí? Hay empresas específicas, no voy a dar nombre ninguno, ¿no? Pero los grandes jugadores, sobre todo de la energía, de toda la cadena de valor de energía, de la electricidad o del gas, están dándole mucha importancia a este tema, ¿sí? Incluso jugadores de la cadena de valor, por ejemplo, que producen insumos para el gas, le están dando bastante importancia al tema. Hoy, a diferencia de hace 5 o 10 años atrás, donde era algo de segunda importancia, hoy realmente es la importancia, hay programas de ciberseguridad, se contrata gente específica para hacerlo, se compra software específico para monitorear las redes de control, con lo cual yo creo que en el mercado industrial, al menos en las compañías grandes, hay importancia. Es raro que vayas a un lugar y te digan que esto no es importante y no escucharon hablar del tema. En la parte en donde creo que hay más trabajo que hacer es a nivel institucional, ¿sí? Nosotros tenemos la característica de que nos cuesta como país mantener continuidad en cuestiones más de fondo, regulatorias, respecto a lo que es la ciberseguridad de infraestructuras críticas. El tema de ciberseguridad de infraestructuras críticas y ciberseguridad en general es un tema que se tiene que atacar sistémicamente. Si Ah, repasan un poco todo lo que yo conté, ¿en dónde nacen las cosas inseguras? Nacen de que alguien desarrolló algo inseguro, alguien lo integró de forma insegura, no tengo las medidas de respuesta suficientes, compro un proveedor inseguro. Hay todo un ecosistema involucrado en que algo tenga un cierto nivel de seguridad. Entonces, en la medida de que sea más barato no ser seguro que ser seguro, excepto cuando me ataquen, eh, siempre voy a tener algún tipo de hueco o me voy a tener que proteger de más, porque yo soy muy seguro, pero estoy contratando un proveedor que quizás no es seguro. Entonces, yo creo que a nivel de reglamentación, normativa, tenemos un trabajo que hacer. En Estados Unidos hay algunas normativas específicas para unos sectores, como el eléctrico, ¿sí? Que te obligan a mantener cierto tipo de medidas de ciberseguridad industrial, pero creo que en Argentina todavía tenemos un camino que recorrer. Haciendo un paralelismo con otra industria, como la bancaria, la industria bancaria, incluso para ser un proveedor de ciertos servicios para un banco, por ejemplo, ah, tercerizar algún software, tengo que atenerme a las mismas normas que se atiene el banco, con lo cual eso de alguna manera me normaliza el ecosistema. Creo que en el entorno industrial todavía tenemos algún trabajo que hacer. Espero haber respondido tu pregunta adecuadamente. perfecto. Bueno, Buenísimo. gracias, Walter. Es muy interesante realmente tu Bueno, presentación. Gracias. cualquier cosa me contactan, si les cuelgo en el tintero, cuando quieran. ¿Sí? A mí el tema me apasiona, Perfecto. así que cuando quieran. Les mando un abrazo a Per- todos y me quedo escuchando a los amigos. Dale. Bueno, muchas gracias, Walter. Bueno, vamos a continuar con la próxima presentación titulada Necesidad de un marco normativo en OT, que va a estar a cargo de Pablo Cataño y Gerardo González Gionecchi. Pablo es ingeniero electrónico en la UTN con un posgrado en Ingeniería en Sistemas de la UBA. Se ha desempeñado en YPF como gerente de ciberseguridad industrial e infraestructura crítica y en Repsol como gerente de producción e infraestructura para Latinoamérica. Actualmente es consultor independiente en ciberseguridad industrial e infraestructura crítica, colaborador del Comité Nacional de Ciberseguridad de Mercado Eléctrico, consultor asociado en ciberseguridad industrial en Infolitic, asesor en ciberseguridad industrial e infraestructuras críticas con más de 30 años de experiencia gestionando equipos multidisciplinarios en Latinoamérica. Gerardo es ingeniero en sistemas de información con vasta experiencia en telecomunicaciones, IT y ciberseguridad, certificado en forma internacional en la norma IEC 62443. Ha desempeñado cargos en empresas corporativas como Fibertel, AESA e YPF. Ejerce la docencia universitaria desde hace más de 15 años. Dicta hoy en la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, ciberseguridad industrial y la Universidad de Defensa, Infraestructuras Críticas en la maestría de Ciberdefensa. Es codirector del proyecto para la confección de una guía de ciberseguridad para infraestructuras críticas industriales y en la actualidad se desempeña como asesor y consultor en empresas de Latinoamérica en temas de ciberseguridad industrial e infraestructuras críticas. Bienvenidos a ambos y bueno, compartimos su presentación. Adelante, Pablo, gracias. Hola, ¿están viendo la presentación? Disculpa, María Sí, Isabel. sí,
Sí, sí, Pablo, ahí se Bueno, ve. Perfecto. primero muchas gracias al IAPG, a María Isabel, Cintia y Jorge por la invitación. Y acá vamos a empezar a trabajar en las necesidades de encontrar un marco normativo en el mundo industrial. Primero lo que me gustaría presentar es el informe de escenario de riesgos globales del World Economic Forum, ¿no? Del 2021. En el World Economic Forum de este año, vimos que las infraestructuras de IT están entre los riesgos de mayor impacto en las organizaciones. Por otro lado, los ciberataques ya se han instalado en el cuadrante de los riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto. Y ahora que lo nombró justamente María Isabel y Walter en la presentación, lo relacionado con Colonia Pipeline, si uno puede verlo y visualizarlo, justamente pasó el evento que se está nombrando en el análisis del World Economic Forum, ¿no? Un sector crítico, Colonia Pipeline, ¿no? Que tuvo un ataque, un ransomware, y qué aprovechó el ciberdelincuente. El tiempo y jugó por la negociación, ¿no? Que el tiempo jugaba a su favor y consiguió de alguna forma una redición económica. Por otro lado, si avanzamos en otro informe, ya en el ámbito de la que es la región de Latinoamérica y el Caribe, el informe del BID y la OEA relacionados a ciberseguridad, riesgos, avances en el camino a seguir en América Latina, vemos que este trabajo, que tuvo mucha preocupación en cuanto a la OEA y el BID, por el grado de madurez que tiene América Latina y el Caribe. En este trabajo, que se hizo por primera vez en el 2016 y se repitió en el 2020, con respecto a 32 países que están en la región, el nivel de madurez global actual que tiene la región es entre 1 y 2, que de 1 a 5 son los niveles de madurez, y que sería un proceso de iniciado o en formación. Con respecto a la República Argentina, en la parte de dimensión, estos análisis de madurez a nivel del trabajo que hizo el PIDIOEA cuentan con 5 dimensiones, ¿no? Y normalmente en estas 5 dimensiones se ve que la Argentina tuvo una superación en sus niveles de madurez, pero haciendo un zoom, ¿no? Con respecto a la ciberseguridad industrial o a las infraestructuras críticas, justamente vemos que en la dimensión 1, en donde está la protección de infraestructuras críticas y la dimensión de redundancias comunicaciones, vimos que justamente en los últimos 4 años no se notó una evolución. Tampoco vemos una evolución en la dimensión de estándares organizacionales con respecto a la resiliencia en la infraestructura de Internet y en los estándares de seguridad de las TIC. En esta presentación y en la anterior les dejo un link que es muy interesante, donde pueden ver todo un informe completo del BID y la OEA. Perdón. Justamente una de las preguntas que le hicieron a Walter, ¿no? En la anterior presentación es cómo está el mercado latinoamericano, ¿no? Y cómo está el mercado argentino. En realidad no hay comparativas cómo estamos, pero sí se ve que en el mercado de Latinoamérica, qué estándares se están empezando a adoptar. En el mercado, sobre todo en las empresas de petróleo y gas, se usa la norma, se está utilizando mayormente la norma 62443, y en el mercado eléctrico, en las empresas de distribución y producción de energía, se usan las normas NER que son propias de su mercado. Algunas compañías están trabajando en planes de adecuación, pero los costos realmente están limitando acercarse a mejores estándares. El grado realmente de cumplimiento de, la, de los estándares del nivel industrial es bajo para la región. Y con respecto a la República Argentina, sabemos que la República Argentina tiene aprobado su Estrategia Nacional de Ciberseguridad en el 2019 y es una de los 12 que tiene una Estrategia Nacional de Ciberseguridad vigente con respecto al resto de Latinoamérica y el Caribe con respecto a los 32 países. Esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad se focaliza en 8 objetivos centrales. Uno de ellos, ¿no?, es la definición de infraestructuras críticas.
También un poco lo que nombró también Walter, ¿no? La realidad es que falta de alguna forma una continuidad, ¿no? En la institucionalización de todas estas normas y estas resoluciones, y a veces es como dar un paso adelante y un pasito para atrás. En los logos, inclusive para los que tengan interés, de la República Argentina, tanto en la resolución 829 y en la 1523, tendrán directamente el link de acceso a esas resoluciones. Empezando en las diferencias conceptuales de IT-OT que son necesarias entender para escribir una norma, una estrategia global de ciberseguridad industrial, tenemos las famosas prioridades. En el mundo de la tecnología de la información tenemos la famosa pirámide y la famosa triada, donde la disponibilidad y la integridad y la confidencialidad, que es la que tiene la mayor importancia. Cuando vamos al mundo de la tecnología de la operación, vemos que la pirámide está a la inversa, dando la menor importancia a la confidencialidad, a la integridad y la mayor importancia a la disponibilidad. Pero acá nos falta todavía tener en cuenta algo que en el mundo de la tecnología de información normalmente no se tiene en cuenta, que es la seguridad, el safety, que es el tema más relevante en las tecnologías de la operación. Si analizamos otras diferencias o criterios en el mundo de IT y OT, vemos que uno son en las políticas, ¿no? En las políticas, en el entorno de la tecnología de información, se bajan en el activo más importante que tienen, que es la información. En cambio, para el mundo industrial, la seguridad física, los proveedores, la tecnología y los estándares es la parte más relevante. Otro punto de vista con respecto a los riesgos. Dentro de tecnología e información, la pérdida de información es crítica en los datos personales. Habeas data, SOC, PCI son temas relevantes. En el tema industrial, la pérdida de vidas humanas, daños ambientales, incumplimiento con normas son las más importantes. Los análisis de riesgo. Análisis de riesgo, uno mide en la parte de información en la confidencialidad de la información, resguardar la confidencialidad de la información. En cambio, en los que es riesgos en el mundo industrial, es qué riesgo o qué tolerancia al riesgo una empresa puede estar de acuerdo en sus riesgos y consecuencias. La mitigación, los sistemas de IT tienen un ciclo de vida y una mitigación de riesgo usualmente más fácil de implementar que uno del entorno industrial. Es muy difícil hacer una mitigación en una planta. Normalmente un proceso industrial no se puede parar. Con respecto a la detección, ¿no? Que en el mundo de la tradicional de IT hay herramientas y tecnologías que se están usando hace muchos años, ¿no? IDS, IPS, CIEM, CERT, y tienen alta madurez. En un ámbito industrial, estas tecnologías recién se empiezan a usar ahora, normalmente deben ser no intrusivas, pero otra de las limitantes importantes es que tienen que ser homologadas por los fabricantes, tienen que ser homologadas por Honeywell, un Siemens, un General Electric, por ejemplo. La protección, un tema relevante. El know-how y la información crítica y la continuidad de negocio es lo más relevante para proteger el entorno IT. En cambio, en el entorno industrial, la disponibilidad, la seguridad física y la seguridad de las personas y el medio ambiente son los procesos que hay que proteger. Normalmente uno para escribir una norma o un procedimiento se tiene que hacer 3 preguntas: la proactividad, la vigilancia y la resiliencia. Estas 3 preguntas las vamos a hacer de alguna manera en los próximos 2 o 3 diapositivas. Otra de las grandes diferencias son en las características, ¿no? En las características entre IT y OT que son relevantes. El procesamiento en tiempo real, la disponibilidad, la tolerancia a fallas, los cambios, las soluciones de ciberseguridad, la prioridad. La integridad de datos es primordial para IT. La seguridad humana es lo primordial para el mundo industrial. El impacto, ¿no? Que también el impacto es algo prioritario para el impacto de riesgo de la pérdida de vidas, es prioritario para el mundo industrial. Otra de las grandes diferencias que hay que tener en cuenta cuando uno hace las diferencias entre IT y OT son en qué cambia, ¿no?
Un entorno industrial es diferente a un entorno corporativo. ¿Por qué? Por las consecuencias que producen. Un sistema de ciberseguridad industrial consiste en prevenir ataques intencionales o no intencionales y que no interfieran que ellos no interfieran en la adecuada operación de la planta y sus procesos. Las consecuencias en un entorno industrial son las muertes, los daños ambientales, los daños físicos a la planta, la pérdida de un proceso productivo con las cuestiones económicas que puede surgir y la pérdida inclusive de secretos industriales. También Walter, y lo estoy nombrando muchas veces porque realmente que es muy difícil dar una presentación atrás de Walter, ¿no? Los cambios que se hacen a veces en los componentes o en la distribución de los componentes químicos en una planta puede ser algo muy, muy complicado como lo que lo nombró él. Con respecto a la ciberseguridad industrial y la seguridad funcional, lo vimos recién, ¿no? La seguridad funcional viene con muchos años o décadas de conocimiento en su diseño, en sus análisis, y la seguridad industrial está en sus albores. Pero ¿qué tienen en común? Tienen las consecuencias en común, las que vimos en la diapositiva anterior, son los mismos equipos donde se interactúa, ¿no? En la parte de ciberseguridad industrial son los distintos redes de comunicaciones, el famoso tema del análisis de Purdue, la separación de redes y conductos, son los PLC, los HDMI, las estaciones de ingeniería. En una seguridad funcional, el análisis se hace en los nodos, ¿no? De la parte funcional. ¿Y en qué se diferencian la seguridad funcional y la seguridad industrial? En las causas que producen estos eventos o estas consecuencias. Pero es importante la seguridad por diseño, en donde uno, desde la concepción de una misma planta, tiene que tener en cuenta los requerimientos de seguridad funcional y los requerimientos de ciberseguridad industrial. Seguramente Gerardo, al final de sus conclusiones, podrá expandir un poco más este concepto. ¿Qué es lo que tenemos que proteger nosotros? Nosotros lo que tenemos que proteger es el sistema de control y automatización industrial, que está justamente en el medio, y lo protegemos de acuerdo a distintas capas de seguridad. Una seguridad más externa, que la seguridad física, políticas y procedimientos, redes virtuales, firewall, zonas desmilitarizadas, un esquema de arquitectura seguro con la separación de las redes de control, gestión de cuentas, acceso basado en roles, administración de parches. Todo esto de alguna manera para impedir que un potencial atacante tenga que pasar distintas barreras para llegar justamente al sistema de control. Por otro lado, no solo puede ser un evento un atacante externo, puede ser sin que pueda hacer de alguna forma a propósito o deliberado el ataque. Si uno no tiene una buena gestión de cuentas y un acceso basado en roles, puede ser que se produzca un evento desde interno de la organización. Acá tenemos las tres preguntas nuevamente. La proactividad. ¿Tenemos implementados controles para defendernos de amenazas conocidas y emergentes? La vigilancia. ¿Podemos detectar actividades maliciosas o sin autorización, incluso de desconocido? Acá inclusive son un poco las herramientas o la madurez de las herramientas que hoy todavía no se están utilizando como deberían en el entorno industrial. Sí, tal vez en el entorno de IT, pero no en el entorno industrial. Y la resiliencia, ¿no? Es una palabra, la verdad, que se está usando y ya hace unos años se usa, pero antes era medio extraño usarla en este ámbito, ¿no? Que es, sabemos que nos va a pasar en algún momento, es cuán preparados estamos para responder a lo mismo. Teniendo en cuenta un poco lo que estuvimos hablando, uno dice, puedo sugerir en la norma o en la estrategia de ciberseguridad distintos dominios, ¿no? Los pasamos nosotros definimos que podemos usar 9 dominios. Un dominio de seguridad física, justamente la capa más externa de la cáscara de cebolla, donde dice, respondo a la necesidad de proteger en forma física los sistemas industriales mediante mecanismos e impedir los accesos no autorizados. Un tema de concientización e información es uno de los temas más relevantes cuando uno quiere empezar a escribir o desarrollar una norma interna, donde puntualiza la importancia de tener campañas de concientización y training orientados al personal técnico, al no técnico y a la alta dirección.
Otros dominios que son importantes, el control de acceso, establece la importancia de controlar los accesos interactivos hacia el red de control por los activos. Gestión de comunicaciones, delimitar los requerimientos de ciberseguridad para mantener las operaciones seguras y continuas en las redes de control. La gestión de incidentes y respuesta establece los lineamientos de organización para definir y detectar un evento y responder rápidamente. Otro dominio que realmente para mí es uno de los más complicados para desarrollar es la gestión de continuidad del negocio. Establece las acciones preventivas para contrarrestar las intervenciones intencionales y no intencionales en las operaciones del proceso industrial y mantener la continuidad operativa en caso de una falla ocasionada por un ciberataque. Tener un plan de continuidad empresarial realmente es un desafío mayúsculo, ¿no? No es, uno a veces se encuentra con, hay planes de recuperación parciales o hay planes de continuidad por proceso, pero a veces tener un plan de continuidad empresarial me parece que es uno de los desafíos mayúsculos que deberían tener las empresas. Otro dominio que es hiperimportante es la gestión de activos y operación. Tener un inventario completo, su ciclo de vida y los lineamientos para mantenimiento y operar de manera segura es relevante. Uno no puede asegurar o evitar lo que no conoce. Entonces, si uno no puede visualizar los activos, de alguna manera estamos dejando un hueco importante al acceso o la vulnerabilidad de la organización. La gestión de riesgos establece metodologías de evaluación de riesgo aplicadas a los ambientes industriales desde la perspectiva de ciberseguridad. Se usan tecnologías como CyberHasso, Motif, y que son metodologías que normalmente en la seguridad funcional se utilizan. Son de acuerdo, lo que hay que cambiar de alguna manera ahí son las causas que conducen a esas consecuencias. Otro aspecto relevante a tener en cuenta con los temas de la nube y el tema del COVID, que durante todo el año pasado y este año empezaron a surgir no solo soluciones en la nube, sino accesos remotos que antes de alguna forma estaban vedados para el entorno industrial, son un mecanismo de alguna forma para operar la planta de una manera en contingencia. Siempre igual, la operación tiene que hacerse con algún personal dentro de la organización, dentro de la planta propiamente dicha, ¿no? Y el apoyo a veces de accesos remotos externos para la operación. Quedan 5 minutos, Pablo. Bueno, sí, gracias. ¿Qué deben contener las políticas y las normas? Las políticas y las normas deben tener un plan de capacitación, gestión de riesgo, control de acceso, seguridad física, dispositivos portables y móviles, sensores y dispositivos inalámbricos, acceso remoto, personal vinculado relacionado al ámbito industrial, screening, políticas para terceras partes y actualización sobre todo del marco normativo. Es algo vivo la actualización del marco normativo, es algo que va cambiando con el tiempo y se debe ir adecuando. La importancia de las políticas y las normas. Las políticas son las reglas que especifican o regulan cómo la organización protege sus recursos. Representan la cultura, estrategia y entendimiento de la ciberseguridad de las organizaciones. Deben ser claras, explícitas y sin ambigüedades. Deben ser auditables. Los procedimientos deben ser detallados, la secuencia de eventos necesarias para prever un determinado nivel de seguridad. Uno trató de resumir rápidamente en todas las diapositivas anteriores los actores en el ecosistema de IT-OT, ¿no? Vimos temas de gobierno, del World Economic Forum, del BID y la OEA preocupado con la ciberseguridad, las normas o leyes que de alguna forma la están regulando, la importancia de los fabricantes de IT y OT, no hacer directamente dispositivos o procesos con mayor seguridad o ciberseguro desde su concepción, la integración entre el mundo de IT, los integradores, el mundo T, tal vez la importancia de un CISO, ¿no? De alguna forma viendo o analizando la seguridad integral de la organización, recursos humanos, riesgo empresarial, terceras partes, como también nombró en la anterior presentación,
Todos estos actores hacen al ecosistema de IT-OT, que son necesarios para tener un plan integral de ciberseguridad industrial. Bueno, a continuación, en esto sería el final de mi presentación y ahora dejaría a Gerardo, es que uno dice, si caminas solo irás rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos, un proverbio chino que me parece con todos los actores que intervienen en las normas y las estrategias de ciberseguridad industrial, es necesario terminar con este proverbio. Ahora sería Gerardo que continuaría con el nivel de madurez. Bien, perfecto. Ahí Perfecto, estamos gracias. donde nos dejó Pablo, con el tema después de lo que vimos con Walter y con Pablo, de la parte de ver las problemáticas de los ataques y de cómo armar un marco normativo dentro de una compañía para estar preparados con esos tres pilares, ¿no? La parte proactiva, la parte vigilante y la parte de resiliencia. Vamos a ver ahora esto que ya la imagen nos da un poco la idea de madurez. Nosotros, cuando hablamos de evolución, de madurez, lo primero que pensamos es en esto que nos dice la imagen, ¿no? Lo primero que vemos es que al medir madurez lo asociamos siempre con la evolución del ser humano, con la evolución de las personas. Un poco acá en la imagen vemos una evolución distinta a la que nos mostraba Pablo, pero bueno, es válida para lo que vamos a ver en nuestro modelo de madurez. Primero, para ver este concepto, nosotros por nivel o grado de madurez lo asociamos al crecimiento, al comportamiento adecuado respecto de lo esperado, respecto de una media, ya sea social o establecida, un patrón respecto de lo que estamos midiendo. Cuando hablamos de los procesos, este concepto de madurez llevado a los procesos nos habla de distintas etapas en las cuales la organización y su sistema de gestión operacional o de tecnología va evolucionando hacia un estado óptimo de desempeño. Dicho esto, a lo que es a nivel de madurez como concepto en general, veamos qué entendemos por medir este concepto de madurez en la ciberseguridad. Un poco acá vemos, la imagen nos lleva también a esa evolución en la madurez de empezar gateando, luego caminando y finalmente corriendo. En una organización, medir la madurez de la ciberseguridad significa conocer el punto de evolución en el que nos encontramos, obviamente frente a un modelo que nos pueda ubicar dentro de distintos niveles que tenemos en ella. Para eso, este modelo nos permite ordenar las mejores prácticas de la ciberseguridad, nos permite dar una referencia de medición tanto interna en la organización como externa frente a la industria a la que pertenezca esta empresa. Todavía lo estoy hablando en forma genérica, no solo para el mundo de oil and gas. Promueve internamente la formación y la concientización, que como vimos en las presentaciones de Walter y de Pablo, son dos puntos muy importantes respecto de la prevención. Permite organizar y autoevaluar a las empresas en sus propias capacidades de ciberseguridad. Es el paso principal y excluyente para un crecimiento, una optimización y sobre todo para una mejora continua. Nos complementa, nos potencia y permite esta mejora continua en el marco normativo, con esos dominios, por lo menos básicos o sugeridos que mencionó Pablo, y básicamente este modelo de madurez lo que nos da es un indicador de salud, el saber cómo estamos respecto a la salud de la ciberseguridad. Y un punto que después vamos a desarrollar mejor, nos permite abordar las necesidades de inversión en ciberseguridad. Y esto lo voy a volver a hablar cuando hablemos de pólizas de ciberseguridad que ya existen. Para eso vamos a ver un modelo de madurez para el mundo OT, para el mundo industrial, que fue desarrollado por el Homeland Security de los Estados Unidos. Este es una organización similar al Ministerio del Interior en otros países. Fue creada por
uniendo 24 agencias federales, se creó después del evento de 2001 de las Torres Gemelas, y el Departamento de Energía, dentro del Homeland Security de los Estados Unidos, desarrolló este modelo que por sus siglas en inglés se lo denomina C2M2, y es un modelo de madurez para la ciberseguridad. El Departamento de Energía creó dos grandes modelos. El primero es el de las subestaciones de energía para todo lo que hace al ciclo de vida de la generación eléctrica, de la electricidad en general, desde la generación eléctrica pasando por transporte de alta y media tensión, distribución y llegada al mundo residencial e industrial. Y el otro modelo es el que denominó el ONG C2M2. ONG por la sigla de Oil and Natural Gas. Por lo tanto, este modelo de madurez para la ciberseguridad industrial está orientado directamente a nuestra industria, la de oil and gas, y está orientado tanto al mundo de IT como al mundo de OT, es decir, a la convergencia de estos mundos, de la cual ya nos estuvo hablando Walter y Pablo anteriormente. Dentro de este modelo lo vamos a ver rápidamente para ver qué nos da, qué nos brinda, y que un poco es el primer paso para poder llevar a la práctica todo lo que necesitamos para un programa de ciberseguridad en base a lo que vimos con Walter y Pablo anteriormente. Este modelo es un modelo basado en dominios. Cada dominio tiene objetivos y tiene un enfoque particular. Este modelo está orientado a organizaciones que tienen activos o ciberactivos en el mundo IT y OT. Trabaja con lo que es riesgos, amenazas y vulnerabilidades en ambos mundos. Hace mucho hincapié sobre el tema de la gestión de riesgos. Hoy en día la ciberseguridad en general la tenemos que pensar como gestión de ciberriesgos, y facilita el priorizar actividades para poder implementar mejoras, mitigar riesgos o implementar contramedidas. Acá vemos en la imagen de la derecha los 10 dominios, que ahora los vamos a ver un poco más en detalle, pero como para que vayamos viendo de qué se tratan, este modelo de madurez está basado en normativas y estándares internacionales. Uno de ellos es el de la IEC 62443, también conocido como ISA 99, porque fue el comité donde empezó en la ISA a generarse esta norma, que luego, en unión con la IEC, se conforma con el número 62443 para darle marco internacional. La misma está escrita por los distintos vendors que estuvimos mencionando, que mencionó Pablo, como un Siemens, Honeywell o General Electric, ABB. Los principales vendors o fabricantes están participando de la escritura de esta norma, así como los propietarios y distintas partes de la industria. Esta posee 10 dominios, como les dijimos. Eso permite una granularidad mayor para saber las acciones a tomar. Está compuesta dentro de los 10 dominios por más de 300 mejores prácticas que nos permiten ir viendo el paso a paso para luego hacer un programa de ciberseguridad, y consta de 4 niveles de madurez. Aquí vemos los 10 dominios. La sigla que ven sobre la izquierda en cada rectángulo es la que identifica al dominio por su nombre en inglés. Adentro de cada cuadrado lo tienen traducido al español. Como les decía, estos dominios son agrupaciones lógicas para las mejores prácticas de la ciberseguridad, siempre orientado a lo que es también el mundo OT, y cada dominio tiene esa sigla o acrónimo que lo identifica. Para hacer una comparación con los dominios que Pablo mencionó como dominios sugeridos para un marco normativo, esos 9, vemos que si los ponemos en un match con lo que es los dominios del C2M2, tenemos mucha similitud, muchos puntos que el modelo de madurez toca en esos dominios. Por lo tanto, ahí vemos la fuerza de un marco normativo contando con estos dominios, y a la vez
tiene otros dominios que no abarca la norma o los dominios sugeridos que dijo Pablo, debido a que están en otro marco, como puede ser el tema de administración de personal, aunque Pablo mencionó inclusive el tema de screening, que es algo que hoy las empresas hacen una especie de investigación sobre el personal de ciberseguridad que van a tomar, incluyendo el tema de comportamiento en redes sociales. Todo eso se hace como para tener un mayor conocimiento de las personas que van a estar dentro de un marco de ciberseguridad, porque también Walter mencionó que uno de los principales problemas a veces vienen desde adentro, desde el mismo personal que tenemos dentro de la compañía. Entonces aquí tenemos un dominio de la administración de personal que tiene las mejores prácticas que se deben llevar a cabo. Avanzando con este modelo que dijimos que tienen los 10 niveles, cada uno tiene una misión o propósito, están estructurados, tienen metas, tienen 4 niveles para medir a los mismos. Aquí los vemos como que están directamente no realizado el nivel 0, iniciado, quiere decir que hay prácticas que se están iniciando en ese dominio dentro de la compañía, otras que están realizadas pero no completas, y finalmente un nivel 3, que es el más alto, es el administrado o gestionado desde el punto de vista de la madurez. Este modelo, creado por los Estados Unidos, se presenta en forma gráfica con un gráfico de donas. Estas donas representan en el número central la cantidad de prácticas para ese nivel. Ahora vamos a ver el gráfico completo para entender cómo entendemos el conjunto de las donas. En el centro vemos la cantidad de prácticas asociadas a este nivel y dominio. Luego, en los colores alrededor, vemos los 4 colores de verde oscuro, claro, un naranja y un rojo oscuro, que nos dan los niveles de completitud de cada práctica. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo tenemos 27 prácticas, de las cuales 12 están en el máximo nivel de completitud, 8 están realizadas pero necesitan un nivel de mejora, 4 están parcialmente realizadas, necesitan mucha mejora, y 3 directamente no están ni siquiera enfocadas, ni siquiera en forma ad hoc. Para que veamos el resultado final de un análisis de un modelo de madurez de estos, que por lo general se lleva a cabo en un par de semanas dentro de una organización y definiendo bien y acotando el alcance del sistema al cual queremos medir, vemos en las columnas los distintos dominios que presentamos antes y en las filas los distintos niveles de madurez. Obviamente el nivel 0 no se representa porque sería el nivel que no está directamente ni siquiera iniciado. Aquí vemos cómo a través de un gráfico visual rápido podemos tener un nivel de madurez de cómo nos encontramos en todos los campos, en todos los dominios de la ciberseguridad y más de la ciberseguridad industrial, porque las prácticas mediante las cuales se realiza cada dominio están orientadas más que nada al mundo OT. Es importante decir que cada nivel es acumulativo del anterior, por eso cuando miramos el nivel 3, por ejemplo aquí en gestión de riesgos, estas 24 prácticas o actividades incluyen a las 2 del nivel 1 y a las 11 del nivel 2, porque el nivel 2 en estas 13 incluye las del nivel 1. De esta manera, este nivel permite, este modelo de madurez, permite que haya niveles superiores que estén con un margen de cumplimiento superior al inferior, debido a que no son secuenciales los niveles de madurez, y lo cual, cuando uno lo analiza en mayor profundidad, no lo vamos a hacer ahora, se da cuenta que está muy bien pensado, ya que en muchos casos suele haber que en ciertas cosas una empresa está muy madura y en otras no, y de repente tiene madurez en nivel 2 en ciertas prácticas y no en nivel 1. Siguiendo con el análisis de todo lo que vimos hoy entonces, desde lo que nos mostró
Walter a través de diversos ataques, a través de la parte de dispositivos. Walter mencionó el Internet Industrial de las Cosas, mencionó una bomba de insulina e incluso mencionó en un momento el tema de los autos. Hoy en día, justo me estaba acordando cuando lo dijo Walter, y les muestro aquí por la cámara, a ver si lo pueden ver, en Europa salió ya una normativa para la ciberseguridad de los automóviles que tiene que ser cumplida a partir de este año en los 0 kilómetros y luego se llama EuroCipCar y va a tener que ser en los próximos años paulatinamente cumplida por los autos que son anteriores al año 2021. Es una especie de BTV, pero llevada al mundo de la ciberseguridad. Con eso ya vemos cómo la ciberseguridad abarca a todo el mundo que hoy estamos utilizando, no solamente al oil and gas. Para la ciberseguridad dijimos que es gestionar ciberriesgos. Lo tenemos que pensar de esa manera para poder construir un programa de ciberseguridad. Lo más importante es que los programas de ciberriesgo deben estar considerados y ser una parte de la gestión del negocio. Estos programas de ciberriesgos tienen que estar en la agenda de la alta dirección de la compañía para contar con el apoyo ejecutivo. Los 3 puntos, recalco, que mencionó Pablo: el ser proactivos o preventivos, vigilantes o monitorear 7x24 lo que sucede en nuestra red, y resilientes para poder saber que nos van a pegar, saber que nos vamos a caer y nos tenemos que poder levantar. La concientización y la formación es fundamental dentro de la compañía, la concientización al personal no técnico, ya que es el que hace uso de herramientas técnicas, y la clasificación de la información, que cada uno sepa la información que tiene en su mano, de qué carácter es, si es pública, si es privada, si es confidencial, si es privada o confidencial, con quién la puedo compartir o no, cómo la puedo manipular. Y también lo mencionó Pablo cuando habló del documento del World Economic Forum, que las amenazas aprovechan debilidades, aprovechan vulnerabilidades, y esto en los tiempos de un ataque es una gran ventaja para el ciberdelincuente. Entonces, concluyendo de todo lo que vimos aquí, concientizar al personal no técnico es fundamental para que sepan hacer un buen uso de las herramientas que les damos, tanto en IT como en OT. Capacitar y formar al personal técnico, hacer que crezcan, que mejoren, que evolucionen en su conocimiento para estar a la altura de lo que es el avance tecnológico. Para eso hay que capacitarlos, hay que formarlos. Tener el apoyo y el sponsoreo de la alta dirección del máximo nivel de la organización es fundamental. De allí comenzar con un marco normativo, con políticas, normas, procedimientos, guías, manuales. Eso dependerá de la cultura de la empresa, pero es fundamental que las políticas, que una política de ciberseguridad sea firmada por la alta dirección de la compañía. Las políticas de backup y restore de datos en formas seguras. Walter habló del ransomware, es esa captura, el secuestro de nuestros datos y que después nos piden pago en criptomonedas por el mismo. Una de las grandes formas de mitigarlo es tener backups y probar las restauraciones de estos backups en tiempo y en forma. Robustecer el acceso físico y virtual de todos los dispositivos y de la infraestructura en general. Se habló de lo que es las infraestructuras críticas. Pablo mencionó incluso el cómo estamos dentro de Argentina con los boletines que salieron de la Secretaría de Modernización en la Jefatura de Gabinete de Ministros en el año 2019. En Argentina ya está definida una estrategia nacional de ciberseguridad y están definidas las infraestructuras críticas y las infraestructuras críticas de información. Revisar todo el detalle de conectividad de los dispositivos a Internet e incluir el Internet de las cosas. Hoy en día en el mundo OT tenemos Arduinos, tenemos Blackberries, tenemos Raspberries que
están conectadas y haciendo tareas en la red sobre el mundo de Internet de las cosas aplicado a procesos industriales. A eso hay que tenerlo muy en cuenta y protegerlo con la debida ciberseguridad. Adelantarse y estar listo para la pronta existencia de un marco regulatorio nacional. Pablo lo mencionó, lo acabo de mencionar de vuelta recién. No esperemos a que venga un marco regulatorio y nos ponga un deadline que después no vamos a poder cumplir. En Estados Unidos ya existe a través del Homeland normativas de la NERC, normativas del NIST, que son obligatorias, de cumplimiento obligatorio para ciertas industrias dentro de los Estados Unidos. Eso tarde o temprano va a suceder en Argentina. En la Unión Europea también sucede ese tipo de definiciones y de obligaciones de un marco regulatorio a nivel Unión Europea y luego a nivel países. Entonces, empecemos a adelantarnos con un marco normativo dentro de la organización, siguiendo normas internacionales. Este es un concepto que Pablo lo dijo y me pasó la pelota para mencionarlo aquí en las conclusiones. El concepto del Security by Design. La norma 62443 hace mucho hincapié en esto. Este concepto es tener seguridad desde el diseño. Si nosotros empezamos a exigir a nuestros proveedores, a los fabricantes, que tengan el concepto de la ciberseguridad desde la fabricación de los elementos, cuando nosotros adquirimos esos elementos, subimos el nivel de seguridad de nuestras redes. Por lo tanto, vamos a tener que implementar menos contramedidas porque ya vamos a ser más seguros desde la adquisición. También mencionó Walter el tema de terceras partes, de ir hacia la cadena de suministro con estas exigencias. Este es el punto y es el concepto. Finalmente, dijimos que el análisis de ciberriesgos tiene que estar hecho con orientación al negocio, que la ciberseguridad es análisis de riesgo, y el punto principal es cambiar esa visión de que la ciberseguridad es un gasto para pasarla a inversión. Alguien una vez decía que una organización tiene muchos bolsillos como los tiene un pantalón. Por lo tanto, hoy existen pólizas de ciberseguro que se llevan plata para las pólizas de ciberseguridad de uno de los bolsillos del pantalón, porque las pólizas son caras. Si nosotros logramos que la alta dirección cambie esa plata de bolsillo y en vez de pagar una póliza cara, pague un presupuesto o refuerce el presupuesto de ciberseguridad, vamos a disminuir el costo de la póliza porque vamos a ser más ciberseguros. Vamos a estar cambiando la plata de bolsillo dentro del mismo pantalón. Lo vamos a estar utilizando y gastando mucho, mucho mejor. Con esto concluimos. Espero que se haya entendido y haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias al IAPG, que no logré hacerlo cuando hicimos el intercambio con Pablo. Isa, quedo a disposición por las preguntas que pueda haber. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Pablo, si querés te invito también a habilitar tu micrófono y a prender tu cámara. Bueno, hay varias preguntas, como se imaginan, un tema muy interesante. Bueno, les voy transmitiendo. Para Gerardo, dice, ¿hay alguna experiencia en integración de analítica avanzada en el mundo de la ciberseguridad? ¿Ven que esta aproximación puede aportar algo en la prevención de ciberataques? A ver, ¿cómo? De analítica avanzada. Claro, si hay alguna experiencia, claro, entiendo yo que aplicando analítica avanzada para temas de ciberseguridad y si crees que esto puede aportar algo para prevenir ciberataques. En analítica avanzada yo particularmente no tengo experiencia de haber visto algo específicamente en ese rubro, en ese campo, asociado a la ciberseguridad. No sé si Walter o Pablo. Sí, si querés, puedo mencionar algo. Dale. Sí, prende tu cámara, Walter. Dale, sí, perfecto. Dale. A ver. Gracias. Ahí está. No, abrí la ventanita, pero no prendí la cámara. Hay muchas soluciones, por ejemplo, soluciones de anti-malware o SIEM, ¿sí? Varias soluciones de detección que tienen embebida analítica. No te puedo decir cuán avanzada, porque no la conozco como caja negra, pero sí, los fabricantes de productos
de los productos de detección o de protección, en general ponen temas de inteligencia artificial, analytics dentro de esos productos. Con lo cual, sí se está trabajando en el tema, no te puedo hablar como experto, o sea, porque los conozco de afuera, esos productos, sé cómo funcionan, pero no sé cómo están desarrollados, pero la respuesta sí se está trabajando en el tema. ¿Y por qué? Sobre todo porque la forma tradicional de detectar que algo está funcionando, que tenés algo en tu red que no es normal, es por firma. Vos tenés indicadores de compromiso. Hay cosas que pasan, un archivo en algún lugar, algún tipo de comportamiento identificable que te dice, tenés en tu red NotPetya, por decirte, algún tipo de malware específico. Pero ante amenazas nuevas, amenazas de día cero, digamos, que nunca pasaron antes, la única forma de verlo es a través de comportamiento, de sumar varios comportamientos anómalos, ¿sí? Vos ves que la red tiene un comportamiento diferente, más actividad que lo normal. Entonces, usar procesamiento de datos avanzados te permite detectar comportamientos que heurísticamente te dicen puede estar sucediendo algo raro. No sé si me explico. Sí, sí. Ok. ¿Sí? Tal vez también una de esas en los 100 avanzados, ¿no? Toda esa correlación de eventos que pueden estar surgiendo no solo de dentro de la organización, sino analizando eventos que puedan estar sucediendo en el mundo externo, ¿no? Claro, Eh, también. Exactamente. Sí. Bien. Bien, ahora una pregunta para Pablo. Dice, como consultor en temas de ciberseguridad industrial en el segmento de oil and gas, ¿qué certificaciones son las más recomendables para un profesional? Mira, las certificaciones normalmente por lo menos las que entiendo yo que están hasta ahora, son de la norma 62443, que hay 4 certificaciones o 4 módulos distintos certificables. Tal vez Gerardo sepa si ya hay algún otro módulo más que sea certificable. No sé, era el 32, el 33, el 34 y el 37, pero no sé, Gerardo, si ya hay algún otro módulo adicional que sea certificable en la norma, la ISA, No, ¿no? por ahora los 4 módulos para la parte experta son esos 4 que mencionaste, que están clasificados por los números 32, 33, 34 y 37, que cubren todo el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial. A Bien, veces algunos también lo que hacen es toda la parte de análisis y certificación de los sistemas integrados de seguridad que son como complementarios en el conocimiento, ¿no? bien. Bueno, acá hay otra pregunta que me parece que está vinculada un poco a esto que hablábamos recién, que dice, ¿podrían nombrar nuevamente cuál es la normativa IEC asociada a esta temática? Entiendo que es la 62.000 que habíamos mencionado al 62, principio, ¿no? 443. La Hay dos 62.443. 62443, también conocida si la googlean como ISA 99 y latina SA 99, Bien, por lo que les decía, que nació en la ISA como comité y luego se trasladó a la IEC con el número 62443. bien. Esa es la norma que Bu- mencioné. Bien, bueno, vamos a ir a la última pregunta. Dice, ¿cómo se define el compromiso entre una operación segura sin perder agilidad por el exceso de control y vigilancia? ¿Cómo es el balance? ¿Cómo se hace ese balance? Bueno, ese balance primero es el desafío. Pablo mostró el tema de la pirámide de la triada de la ciberseguridad que se invierte al pensar en ciberseguridad de OT, donde la disponibilidad y el safety están por sobre la integridad y confidencialidad. Y ese es el desafío y eso es lo que hay que implementar en las contramedidas de la ciberseguridad sin afectar a la operación. Hay muchísimas cosas, muchos paradigmas que tenemos en IT, en normas de IT, que no son aplicables en el mundo OT. Cambia el paradigma exactamente por este cambio de triada y por ende va a cambiar la forma en que pongamos mitigaciones o contramedidas dentro del mundo OT. Eso se hace principalmente, un gran factor crítico de éxito es trabajar en conjunto entre gente de IT y gente de OT. Walter en su presentación habló que los de IT vienen de la ingeniería en sistemas, de la licenciatura en sistemas, mientras que en OT tenés ingenieros industriales, eléctricos, electrónicos, electricistas.
es conformar un grupo interdisciplinario y que juntos trabajen en eso. Que Perfecto. ambos mundos comprendan al otro. Perfecto. Bueno, Pablo, Gerardo, Walter, muchísimas gracias por las presentaciones que han hecho, realmente muy interesantes. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de la fecha. Con esto damos por finalizado nuestro tercer encuentro de charlas de la Comisión de Geotecnología. Les agradecemos a todos su participación y que se hayan sumado, y los invitamos a seguir participando en los próximos eventos que ya les haremos llegar la invitación. Que tengan muy buenos días todos y que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a Chao, ustedes. muchas gracias. Chao. Saludos. Gracias, Chao. chicos. Hasta Chao. luego.